Consuma, Señor, adoraremos, Señor. Basta ver, Señor, que tu gloria nos consuma. No pararemos de cantar, Señor. No pararemos. Señor. No pararemos. No pararemos. Tu necesidad, mi mayor necesidad. Pararemos. No pararemos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, Amados, Dios bendiga, buenas noches, el Señor los guarde poderosamente. Hoy tengo palabra que soltar acá, siendo casi en segundos 7 en punto, martes de unción profética. Espero que vengas con las ganas de arrebatar algo acá. Amén. Martes de unción profética, tengo que topar tema profético, si no, no sería martes de unción profética. Amén. Entonces, hoy tengo que hablarte sobre, continúo con el tema de lo que es aprendiendo a entender lo que es el don profético, lo que es el reino de la profecía, lo que es entender, comprender cuando Dios te habla y cuando no te habla, cuando Dios usa y cuando Dios no usa. Amén. Porque en los últimos tiempos habrá falsos profetas, falsos maestros, muchas cosas falsas, y tienes que aprender a discernir. Es tan serio el asunto que la palabra de Dios dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a los escogidos. Estamos acá. Entonces, si no sabes discernir, entender, apercibir, saber, conocer, tener relación con el Espíritu Santo, puede que seas engañado. Amén. Por más gloria, por más unción que veas en la persona, tienes que aprender a discernir. ¿Ya? Te voy a poner algunos ejemplos, y uno de esos es el rey David. La escritura dice en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, te resumo un poquito, ya te lo voy a leer. Trata de que David se enchamucó. Así. Se pegó una enchamucada y no escuchó a Dios, sino escuchó a Satanás. ¿Ya? Y siendo el hombre que escribió salmos, siendo el hombre que, reconocido como profeta, siendo el hombre que sabía muchas cosas, ¿no? Que veía ángeles, que conversaba con Dios, que mató un gigante, que hizo muchas cosas el rey David. ¿Ok? Pero aún así, hubo un momento en que, guiado por sus emociones, escuchó a Satanás, estando lleno del Espíritu de Dios. Escuchó a Satanás y prestó atención a Satanás. ¿Estamos acá? Por eso es que la persona que tiene un don debe saber conocer al dueño del don, o sea, el Espíritu Santo. Porque muchas veces te enfocas tanto en el don y no en quien usa el don para usarte a ti. ¿Ya? Repito de nuevo. Te enfocas tanto en el don y no en quien usa el don para usarte a ti, o quien trabaja por medio del don para usarte a ti, que es Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús subió y bajó y repartió dones a los hombres, ¿ya? Entonces, si tú no conoces al dueño de los dones, pues puede que uses el don, pero sin la dirección del dueño, ¿ok? Es como que tú tuvieras un camión, pero tú quieras escoger la ruta y no la ruta que te marca el dueño del camión, que te diga que tengas que entregar cierto producto. Te dice, verás, te vas a ir a tal lado del país y vas a ir por la carretera E35. Pero tú dices, no, yo quiero ahorrar camino y me quiero ir por la otra. Tiene más curvas y esto y el otro, pero me voy por la otra. Y te vas por la otra y te metes en problemas. ¿Ya?
y pasa algo malo y pues dices, ay, pero es que por ahí era más corto, entonces el dueño del camión te va a llamar la atención. Es preferible que pases aprietos siguiendo la ruta del dueño que fuera de la ruta del dueño. ¿Me captaron? Porque tal vez el dueño, cuando te mande por una ruta y sabes y te pase algún problema, pues el dueño va a acudir ahí, ¿ya? Y él se va a hacer cargo, porque él fue el que te trazó la ruta. Pero si tú eres el que te traza la ruta, el dueño te va a decir, pues tú asumes con las cosas, porque tú trazaste la ruta, no yo. ¿Estamos? Amén. Entonces, vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. Acá versión Tanaj, hebrea y Biblia al día. Padre, leo tu palabra en el nombre de Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo. Entonces, entendiendo lo que es el don de profecía, entendiendo lo que es la voz de Dios, cómo Dios trabaja y cómo Dios usa a los suyos. Estamos acá. Porque el pueblo de Dios decía Moisés, a nosotros también nos habla Dios. ¿Ya? Sí, pero pues hasta donde yo sé, los que salieron con eso, pues no les fue tan bien que digamos, ¿no? ¿Ya? No les fue tan bien. Y nadie niega que Dios les hablaba, sí, Dios les hablaba, pero pues Dios habla a todo mundo, ¿no? Y a los que le prestan oído, ¿ok? Entonces vamos, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Traducción hebrea dice, surgió una adversidad con Israel, contra Israel, una adversidad. En la versión Biblia al día dice, entonces Satanás trajo desastre sobre Israel. Adversidad viene de adversario, de opositor. Entonces dice, Satanás trajo desastre, ¿ya? O surgió una adversidad. El asunto aquí es que Dios no paró la adversidad. Hay adversidades que Dios permite para que tú entiendas y veas muchas cosas y aprendas y puedas ver claramente. Señor, no me libraste de esto. Pues por algo ha de ser que no te libró. Porque quiere enseñarte algo. Pero de lo que no te libró y dejó que pasara, no te mató, sino quería darte una lección. ¿Ya? Ok. Entonces dice, entonces Satanás trajo el desastre sobre Israel, pues hizo que David decidiera tomar un censo. Vino Satanás, influenció al ungido, al que portaba el don, al que veía ángeles, al que profetizaba, al que escribió salmos, al que conversaba con Dios, y lo incitó a que haga un censo. Tú dices, un censo no está mal. No, no está mal, quería saber cuántos había. El problema era que no fue Dios el que le dio la orden. Estamos acá. No fue Dios el que le dio la orden, fue Satanás. Y eso es lo que enojó a Dios. No fue tanto el censo, sino el que haya recibido una orden de Satanás y el rey David pues no haya frenado eso, sino haya decidido hacerlo. David no se dio cuenta, porque no sé, tal vez estaba chuletón ese día, andando en la carne, ¿ya? Y pues no discernió quién le hablaba, ¿no? Se le vino un pensamiento al rey David y dijo, sí lo voy a hacer. Entonces tú tienes que aprender a analizar las ideas y pensamientos que te vienen a la cabeza, de dónde son, ¿ya? Porque no porque te parece tal vez adecuado o correcto, significa que Dios esté en el asunto. Tienes que pensar y analizar. Y el rey David, conociendo la voz de Dios y entendiendo cómo trabaja Dios, no se dio cuenta el timbre de la voz y del mensaje y de lo que le incitaba ese pensamiento a hacer. ¿Ya? Estamos acá. Mira, voy a seguir. Traducción de la Tanaj hebrea dice, surgió una adversidad contra Israel e incitó a David a contar a Israel. Dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo, vayan, hagan censo de Israel desde Beer-seba hasta Dan y tráiganme la cifra, así sabré su número. Y contestó Joab, aumente el Eterno a su pueblo, tanto como hay de ellos 100 veces. ¿Acaso no son mi señor, el rey, todos siervos de mi señor? ¿Para qué pide esto mi señor? ¿Para qué será una culpa para Israel? O sea, Joab le estaba diciendo, pero pues, ¿para qué necesitas saber cuántos hay si todos te sirven? O sea, ñaño, ¿para qué? ¿Ya? ¿Para qué necesitas saber algo si sabes que todo está a tu servicio? Voy a repetir, ¿para qué necesitas saber algo si sabes que todo está a tu servicio?
Entonces, ¿para qué necesitaba él? Porque ahí Satanás lo había influenciado y entendemos que quería orgullo. Quiero saber cuántas personas tengo a mi servicio para presumir la cantidad. Estamos acá. Entonces quería presumir lo que él tenía a cargo. Ya, su ego. Ok, estamos. Entonces, pero la orden del rey fue enérgica a Joab. O sea, le insistió, fue prepotente, dijo, hazlo como yo te digo, así, porque yo soy rey y quiero que así se haga, ¿ya? Y salió Joab y recorrió todo Israel y vino a Jerusalén, entregó Joab la cantidad del censo del pueblo de David, y había en todo Israel 1.100.000 hombres que empuñaban espada. ¡Wow! Un montón. Y en Yehudá, 460.000 hombres que empuñaban espada. Pero las tribus de Leví, o sea, los sacerdotes, ¿sí? Y Benjamín, aquí dice Benjamín, no fueron contadas dentro de ellas, porque no estaban dentro de lo que es guerra, sino pues dentro de un tipo de servicio distinto. Porque era abominable a la orden del rey Joab. Era abominable la orden del rey a Joab. O sea, a Joab no le parecía. O sea, Joab estaba encendido y prendido y conectado con el Eterno, y David en ese momento no. Estamos acá. Porque dice que a Joab le parecía abominable la orden del rey. ¿Ya? Entonces, la cabeza del país, puesta por Dios, ordenó algo. Pero alguien que aparentemente no es que no se quería someter, sino que le parecía abominable lo que el rey estaba haciendo. Delante de Dios no le parecía correcto. Estamos acá. Pero él, sin embargo, lo hizo. ¿Ya? Pero no lo hizo del todo porque le parecía abominable. Él dijo, no, esto no está bien. ¿Ya? Pareció mal a los ojos de Dios este asunto y castigó a Israel. O sea, Joab estaba de acuerdo con lo que Dios pensaba y Dios estaba de acuerdo con lo que Joab estaba haciendo. ¿Ok? Aunque él cumplió una orden estamos acá, pero no la hizo completa. Porque dice, pues, ¿no? Pero las tribus de Leví y Benjamín no fueron contadas dentro de ellas porque era abominable la orden del rey a Joab. O sea, dijo, no, ya no cuento ya. No se metió pues con ciertas tribus que tenían que ver con el sacerdocio. Contó a los guerreros, pero no al sacerdocio, ¿ya? Y dijo David a Dios, he pecado mucho haciendo esta cosa. O sea, cuando se dio cuenta que Dios estaba en la ecuación, ya la fregó. O sea, usó su autoridad o su poder para presionar a hacer algo a un servidor de él. Y mira, dijo David, he pecado mucho haciendo esta cosa, y ahora pasa por alto, por favor, la inequidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. O sea, le pedía que Dios pues se haga el de la vista gorda. Le dijo, no, pasa por alto, yo soy tu siervo, acolita. ¿Ya? ¿Ok? Habló el Eterno a Gad, vidente de David, diciendo, en la otra versión dice, entonces el Señor le dijo a Gad, profeta personal de David. Esta frase me gustó mucho. Profeta personal de David. ¿Qué quiere decir? Que en casa había un profeta. ¿Ya? Pero David no se dio cuenta que el profeta no habló en el momento del censo. Quiere decir que Dios le hablaba a David por medio del profeta que estaba dentro, no del profeta que estaba afuera. Afuera había profetas, pero Dios usaba al profeta que estaba dentro, no al que estaba afuera. Entonces Dios me hablaba y me decía, hay mucho problema porque la gente consulta al de afuera y no al de adentro. Bueno, yo sigo. Profeta personal de David. ¿Qué quiere decir? Que estaba en la casa del rey, y al estar en la casa del rey estaba también en el servicio del templo. Estamos acá, porque era profeta personal. No era el profeta que vivía en, pues, no sé, pues, X lado. Era el personal que estaba ahí, al servicio de él, como el resto del pueblo. Estamos acá. El profeta personal nunca habló a David diciéndole, oye, el Señor me dice que hagas un censo. Fue algo que se le metió a Davidcito en la cabeza. Y dijo, no, yo quiero hacer esto. ¿Ya? Pero Dios no le habló, por eso le pareció abominable a Dios. ¿Ya? Porque no era necesario el saber. Hay cosas que no te son necesarias saber. Basta con que sepas que están a tu servicio. Señor, el Señor te dice, mira, puse todo esto a tu servicio, ¿ya qué más quieres? ¿Para qué quieres saber la cantidad? ¿Para qué quieres saber con cuánto cuentas? Y si Dios no te ha hablado por medio del de casa, ¿para qué quieres buscar al de afuera?
Muchas veces no nos gusta lo que el de casa nos dice, pero sí nos gusta lo que el de afuera nos dice. Entonces queremos buscar algo que nos esté acorde a lo que nuestra humanidad le agrade y no a lo que nuestra alma le necesita. ¿Cómo saber que lo que me están hablando viene de Dios? No es una regla general, pero sí es muy centrada, porque pues se va en contra de lo que tú quieres. Dios siempre se va a ir en contra de lo que tú quieres. Satanás se va a querer consentirte en todo. ¿Me captaron? ¿En qué me baso? Porque Jesús dijo, pues tengo que hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Una cosa era lo que él quería y otra cosa lo que le ordenó el Padre. Cuando Jesús estaba pasando en ese momento, dijo, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Él quería pasar la copa, o sea, él quería saltarse el rato donde le metían su tranquiza horrible. Pero el Padre dijo, no, necesito que te den tu buena pizza. ¡Ay! ¿Me captaron? Entonces, no siempre la voluntad tuya es la de Dios. Y otra, ¿en qué me baso? Pues cuando Jesús habló de la oración, dijo, pues hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. O sea, en la tierra se hace la voluntad de la persona, no de Dios. Por eso en la oración dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo sí se hace la voluntad de Dios. Acá no, acá la gente tiene libre albedrío y hace lo que le da la gana. En el cielo los ángeles no tienen libre albedrío. Los ángeles, Dios dice, anda y destrúyeme eso, y el ángel no va a decir, no, pero pobrecito, no, el ángel va a dar permiso, no tiene ni sentimientos, no le da ni pena, arrasó con medio planeta y se regresó y dijo, listo, Señor, ya gracias. Pero si Dios te dice a ti, anda y mátame tanta gente, tú vas a ponerte emocional. Si no, pregúntale al rey Saúl. Cuando Dios le dijo, anda y acábame con todo, y no te quedes con nada, él dijo, no, pues que el pueblo me dijo, y entonces no, pues. Y además al pueblito no le va a caer mal, pues el tesoro del rey. Y además me traje al rey así, pues porque me cayó bien, me dio pena, le miré a los ojos, no le quise cortar la cabeza, pobrecito. ¿Qué le costó a Saúl? El puesto. Y la palabra de Dios dice que la desobediencia, Dios lo ve como hechicería y brujería. Ay, 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 la desobediencia. Mira ese nivel, no lo digo yo, pues revisa ahí el libro de Samuel, vas a ver que así está escrito, ¿no? Que está al nivel de un hechicero y de un brujo, desobedecer. Por eso es que con Saúl Dios le dijo, lo siento, chao Saulito, porque ya me desobedeciste un montón de veces. Samuel te dijo, espérame acá tantos días hasta yo ir a ungir, y a ti te valió, y viniste, y tú dijiste, yo soy rey, yo voy a ungir. Ahí ya te había cortado. Y con lo que te dije que acabes a eso, lo remataste, así que gracias. ¿Ya? Porque pues las tinieblas les gusta irse en contra de la voluntad de Dios. Por eso Satanás no está arriba, ¿no? Fue expulsado. Estamos acá. ¿Por qué? Porque quiso hacer lo que él quiso, desobedecer. Entonces, para eso para Dios la desobediencia es algo muy delicado. Estamos acá. Sigo. Ok. Entonces, a ver, ¿dónde me quedé? David dijo, he pecado mucho haciendo esta cosa y ahora pasa por alto, por favor, la inequidad de tu siervo porque he obrado muy neciamente. Habló en eterno a Gad, vidente de David, diciendo, ahí sí, Dios quería dar un mensaje a David, puso al profeta personal o al profeta de casa, ¿ya? O al profeta del siervo, del rey, lo que sea, ¿ya? Porque Dios, cuando tú te alocas, siempre va a tener a alguien centrado al lado tuyo. David se alocó y tenía ahí a Joab, era el nombre, ¿no? Sí, tenía ahí a Joab, pero David no lo escuchó. Tenía ahí al profeta Gad, ahí sí David lo escuchó. ¿Ya? Entonces siempre Dios va a tener gente al lado tuyo de casa para hacerte poner los pies en el suelo. Pero preferimos buscar afuera. No te digo que esté mal, pero tienes que tener tino, porque una cosa es el que vive lo que está en tu casa y otra cosa es el que ve las cosas desde afuera. El de afuera te va a aconsejar desde afuera, ¿ya? Entonces, como, no sé, como que mi hijo pues vaya a pedir un consejo a un pana de la universidad en vez de pedirle a su papá. ¿Quién le va a aconsejar mejor? Bueno, entonces tal vez el amigo le va a decir, no, sin ñaño, pues, está bien, yo te acolito. Pero el papá le va a decir, no, pero es que papá, porque no está bien. Entonces, tu padre, tu madre o alguien de tu casa te va a decir las cosas como son, aunque no te gusten. ¿Ya? Aunque no te gusten. Pero tienes que aprender a buscar, o Dios te va a hablar por medio de alguien de casa mismo. ¿Ya? A la mayoría nos gustan las cosas que nos dicen por fuera, porque se oye bonito.
porque apuntan mucho a tus emociones, ¿no? Pero en casa te dicen las cosas como son, claro, sin maquillaje, ¿ya? Estamos acá, sin filtro, amén. Entonces, ¿qué pasó acá? Versículo 10, habló el Eterno, no, 9, a Gad, vidente de David, diciendo, anda y habla David, diciendo, así ha dicho el Eterno, ¿no? No es la famosa frase que hoy está desgastadísima, yo te profetizo, ¿no? Les he dicho montones de veces, cuando escuchen el yo te profetizo, huye, porque no se metió Dios en la ecuación. O si te dicen, te profetizo o te declaro, y no está Dios metido en la ecuación, no le prestes atención, escucha por respeto, nada más. No digas ni amén, porque ahí estarías aceptando algo que no viene de la boca del Eterno. ¿Estamos acá? ¿Estamos? El yo profetizo no viene de Dios, ojo. Sino, ¿qué dijo Dios aquí? Anda y habla David diciendo, así ha dicho el Eterno, o así dice el Señor, ¿ok? 3 castigos yo pongo sobre ti, elige para ti uno de ellos para que yo te lo aplique. ¿Quién? Dios. Dios iba a usar a tres formas de aplicarle castigo. Las 3 venían de Dios. Iba a usar formas distintas, sí, pero las 3 venían de Dios. Pero dijo, dile que escoja. O sea, ¿qué te está diciendo el Eterno? Cometes fallas, sí. Desobedeces, sí. La mayoría, hasta yo me meto en esa regla ahí. ¿Ya? Dios te perdona, claro. Pero hay un precio. Porque tienes que aprender. Tú no vas a decir, yo manejé bicicleta, nunca me caí. Puta, no creo. Una vez en tu vida, por lo menos, si montaste bicicleta, te has de haber pegado un suelazo. ¿Ya? Suave nomás, ya. ¿Ya? Alguna vez, o sea, todo tiene una consecuencia, ¿ya? Todo tiene un efecto secundario. Ahora yo te pregunto, ¿un efecto secundario es bueno o malo? Todo tiene un efecto secundario, ¿ya? Como dice Abby, depende. ¿Y qué tomes? Si tú comes algo que no está bueno, va a tener un efecto secundario malo. Si tú comes algo sano, va a tener un efecto secundario sano. Entonces, a veces pensamos que la palabra efecto secundario tiene que ver con algo malo. No, es depende de qué comas o qué hagas. ¿Ok? Entonces, 3 castigos yo pongo sobre ti, elige para ti uno de ellos para que yo te lo aplique. Versículo 11, vino Gad a David y le dijo, así ha dicho el Eterno. ¿Por qué? ¿Por qué Gad dijo así ha dicho el Eterno? Porque el Eterno le dijo a Gad, dile, así ha dicho el Eterno. Entiendo yo que cuando Dios habla por medio de un profeta, Dios le dice al profeta, dile que así yo le digo. Entonces viene el profeta y dice, así me dijo el Señor que te diga. No, yo te digo o te voy a profetizar o te... Estamos acá. Ok. ¿Ya? Así ha dicho el Eterno, recibe sobre ti. Ya sabes de dónde viene la famosa frase, recibe. ¿Ya? ¿Acaso prefieres 3 años de hambre para una elección? 3 meses padeciendo delante de tus opresores y la espada de tus enemigos, alcanzando, o 3 días a la espada del Eterno y mortandad en la tierra. Y un ángel del Eterno destruyendo todo el territorio de Israel. Las 3 están fuertes, ¿no es cierto? Los que han ido a la historia saben cómo termina el asunto, pero aquí quiero que captes algo, ¿ya? Entonces ahora mira, ¿qué responderé? ¿A quién me envío a decir la palabra? Contestó David a Gad, estoy muy angustiado, no es para menos. Caiga ahora en mano del Eterno, porque son muchas sus misericordias enormemente, pero en mano de una persona que no caiga. O líbranos de la locura de un ser humano. Aunque los 3 venían de Dios. Pero David dijo, prefiero estar al 100 en la mano de Dios y de su ángel, que aunque sea enviado por Dios, no en la mano de un ser humano. Porque un ser humano va a manejar emociones, el ángel no. Tal vez el ser humano se pueda parar o no pararse, porque depende de la bronca que te tenga. Porque ahí Dios estaba hablando de sus enemigos. Entonces, el enemigo, si le dan chance, chúticas.
Una cosa es que Dios use a Satanás, porque Dios incluso a Satanás le dijo, no puedes tocar esto. Pero tú crees que los enemigos de Dios y de David, si Dios les decía, paren a esos humanos, tal vez paraban, tal vez no, tal vez sí, o hubiese tenido que actuar Dios de alguna forma. Pero David tenía claro, le dijo, muchas sus misericordias enormemente, pero en mano de una persona no caiga. ¿Por qué? Ay, yo no sé si soltarte esto acá mejor. Porque por más de que la persona sea usada por Dios, es preferible ser juzgado directamente por Él. Porque aquí los enemigos del rey David iban a ser usados por Dios para darle una lección. Pero David pilas dijo, no, por más de que sean usados por Dios, al fin y al cabo son humanos. Hay humanos en tu vida que van a ser usados por Dios. ¿Ya? Pero no porque van a ser usados por Dios, significa que van a tener misericordia de ti cuando te digan algo. Yo no sé. Si suelto esto me voy a meter en... Seguro, Ivancito, seguro, ñaño. Seguro. Mira. Dios al rey David le dio 3 oportunidades o 3 opciones. ¿Ok? Voy a volver a repetir las 3 opciones. Como David hizo malas cosas, Dios le dijo, tienes 3 opciones. Las 3 las envío yo. ¿Está claro? Quiero que me pongan atención en esto. Va de nuevo. ¿Sí? Voy a repetir desde el versículo 9. Habló el Eterno a Gad, vidente de David, diciendo, anda y habla a David diciendo, así ha dicho el Eterno, 3 castigos yo pongo sobre ti, elige para ti uno de ellos, para que yo te lo aplique. Dios le iba a aplicar los castigos, pero Dios iba a usar 3 formas distintas. La primera, vuelvo a repetir, versículo 12, ¿acaso prefieres 3 años de hambre? 3 años de hambre. O sea, 3 años de hambre significa 3 años sin nada de comida o con muy poca comida. ¿Ok? 3 meses padeciendo delante de tus opresores. ¿Qué significa delante de tus opresores? Las personas que te oyen. ¿Ya? Y la espada de tus enemigos alcanzando. ¿Ok? O 3 días a la espada del Eterno y mortandad. Con los opresores no habló de mortandad, pero sí hablaba de espada. ¿Ok? Alcanzándole. ¿Ya? Pero el castigo del Eterno hablaba de la espada del Eterno durante 3 días y mortandad en la tierra. Hablaba de muerte. Y un ángel del Eterno destruyendo todo el territorio de Israel. Entonces ahora mira, ¿qué responderé a quien me envió a decir la palabra? Contestó David Gad, estoy muy angustiado. Caiga ahora en manos del Eterno, porque son muchas sus misericordias enormemente, pero en manos de una persona que no caiga. Te vuelvo a repetir, en manos de una persona que no caiga. Líbranos, Señor, de la ira del hombre o de la locura del hombre. Ahora mira acá, aunque los 3 iban a ser usados por Dios, te repito, habían enemigos, opresores, angustiadores de David, que igual iban a ser usados por Dios. Entonces, te vuelvo a repetir, hay gente que puede ser usada por Dios, pero no te van a tratar bien. ¿Por qué? Porque son humanos. Porque se fijan en tus fallas, porque se fijan en tus errores, no en tus aciertos, no en tus virtudes. El ser humano siempre se va a fijar en qué caes. El ser humano siempre va a usar la palabra para atacarte y dañarte. Dios va a usar la palabra para levantarte. Porque la palabra no está para usarla para causar daño. La palabra está para que tú mismo la leas y te confronte a ti mismo y te exhortes a ti mismo. No para destruir al resto. Porque aunque es una espada, como te dije la otra vez, es una espada para hacerte harakiri. ¿Qué es el harakiri? Lo que hacían los samuráis, que se clavaban aquí, se abrían y se sacaban todas las entrañas. ¿Por qué? Porque la espada, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y primero te la tienes que clavar tú. Tiene que entrar hasta lo más profundo de ti. ¿Por qué? Porque tiene que cortar tu carne y llegar hasta tu esencia. Pero muchos usamos la espada del Espíritu, que es la palabra, para cortar al resto. Porque no nos parece como el resto actúa. Pero no lo usamos para cortarnos a nosotros. ¿O aquí a alguien le gusta cortarse? No, ¿no es cierto? Tú no estás con un cuchillo, ay, me voy a cortar. No, te va a doler.
Pero así es la palabra de Dios. Primero te va a cortar a ti porque es una espada. Te va a cortar a ti, tiene que abrir tu carne. Tiene que cortar lo que causa estorbo para llegar al espíritu, a tu alma. Tiene que abrirse espacio entre tus entrañas. ¿Me captaron? Entonces, por eso David dijo, líbreme, pero que en mano de una persona no caiga. Aunque las personas iban a ser usadas por Dios para atacar al pueblo de Israel y a David, él prefería caer en las manos de Dios, del ángel de Jehová, y que viniera la mortandad por la mano de Dios que caer en la mano de un hombre. Aunque el hombre fuera usado por Dios. Pero a la gente le encantan los hombres que son usados por Dios. No te digo que está mal, pero tú tienes que entender en qué plan viene esa persona. Porque cuando iba un profeta al pueblo, le decía el rey, ¿vienes en paz o vienes en son de guerra? ¿Vienes con algo bueno o con algo malo? ¡Ay! ¿Me captaron? Estamos acá. Entonces, por eso es que tú tienes que aprender a depender del Eterno en todo. Estamos acá. Vamos. Causó el Eterno mortandad en Israel y cayeron de Israel 70,000 hombres. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero al empezar a destruirlo, vio el Eterno y desistió de enviar el mal. O sea, cayeron 70,000 hombres. Causó mortandad y murieron 70,000. Hubo bajas, sí. O sea, cuando cometemos un error y desobedecemos a Dios o hacemos algo que Dios no nos haya hablado por medio de alguien de casa. Como te dije, David tenía su profeta personal en casa, pero muchos queremos escuchar al profeta de afuera y no quieres escuchar lo que hay en casa porque no valoras lo que hay en casa. Tal vez dices, no, ¿qué me va a decir la hermana Guillita? Ah, no, ¿qué me va a decir el Ivancito? ¿O qué me va a decir el príncipe acá? ¿O qué me va a decir el Abelito? ¿O qué me va a decir Jefferson, Abigail? No. Yo quiero buscar a alguien que tenga más unción y fuego por afuera. Pero es que el que tiene más unción y fuego por afuera, tal vez no tiene puesta su responsabilidad acá, ni su corazón acá. ¿Me captaron? Y tal vez te va a adular o te va a decir algo que tal vez te destruya. Porque no sabes si está inspirado por qué. Aunque Dios lo usa. ¿Ya? Pero ahí tal vez donde le ves a Ivancito ahí quietecito, puede que Dios lo tome y te suelte una palabra que ni la esperabas. ¿Sí o no, ñaño? La plena. Si Ivancito ahí discierne, ¿sí o no, ñaño? Se da cuenta, dice, no, esa pelada está endemoniada, jezabelizada, ¿sí o no, ñaño? ¿No es cierto? Ivancito discierne, ¿sí o no? Dice, esa que estaba brincoteando aquí andaba media jezabelizada, ¿sí o no, ñaño? ¿Ah? La que andaba brincoteando por ahí. Confirma Ivancito. Ivancito discierne, dice, pastor, la que estaba brincoteando por ahí, dice que... Cosa seria. Ya, estamos acá. Entonces el de afuera nunca va a hacer cosas que tal vez tú necesites recibir, porque Dios va a usar al de casa. ¿Pero por qué al de casa? Porque aunque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿ok? Sí, pero en una casa es un cuerpo. Y Dios va a usar a los miembros de aquí para darte un consejo. El asunto es que muchos acá no toman en serio lo que la gente de aquí porta. Ese es el problema. Van a decir, no, la pastora Ani, ¿qué me va a decir? Si yo le veo calladita, no me va a decir nada. Oye, la sierva porta un manto pesado. No, la pastora Ivonne, ¿qué me va a decir la pastora Ivonne? No, si por ahí le dijeron que trata mal a todo mundo. No, si por ahí le dijeron que crucifica a todo mundo, que es una malgeña, que esto, que el otro. Bueno, puede que sea bravita, no te digo que no. Pero cuando le pidas consejo tienes que agarrarle de buen lado. El pastor también tiene su carácter. ¿Ya? Y pocos en la congregación han visto bravo al pastor. Pues la pastora y el hijo del pastor son los que tienen que lidiar con el carácter muchas veces explosivo del pastor Julio. ¿Ya? ¿En serio? Es que es así, ¿ya? Pero es preferible que los locos de aquí te den un consejo a que un loco de afuera que no tiene misericordia. Porque por lo menos el de aquí tiene la responsabilidad de que te va a ver al siguiente día. Ah, y eso no habías pensado, ¿sí o no? Pero el que pediste consejo de afuera, no te la va a soltar, va a tapear contigo el piso, ni siquiera te va a exprimir, o tal vez te exprime, te deja botado ahí,
como no tiene responsabilidad y no tiene que verte el siguiente día, te la saca. Puede hasta bloquearte el teléfono, que dice, como no vivo ni, me voy. Pero el de aquí, si te suelta algo, pues tiene la responsabilidad de que tiene que verte el siguiente día. Y si te soltó algo que no venía de Dios, va a tener que, a la brava, pedirte disculpas, porque va a decirte, chuta ñaño, lo que te solté no venía de Dios, discúlpame. No, tranquilo, amigo, tranquilo. ¿Sí o no? ¿Por qué tiene esa responsabilidad? Y hay ese temor de lo que te va a soltar. Estamos acá. ¿Amén o no amén? Amén. Ok, entonces, pero dice que al empezar a destruir, vio el Eterno y sintió y desistió de enviar el mal. Apenas el ángel recién arrancó y había causado 70,000 muertes. Apenas empezó. Y Dios dijo, wow, de cajón. O sea, el ángel descendió a Israel, ¡ting! Ni bien tocó, ¡pum! Ya 70,000 de cajón muertos. Porque ese ángel se llama destructor. Entonces su diseño era, hay ángeles, tú tienes que entender que en la Biblia hay ángeles que tienen un diseño. Y el ángel destructor lo que sabe es destruir. Él no va a preguntar. Entonces, hasta los ángeles ejercen su función al 100% y de forma correcta. Tú lo tienes que hacer. Entonces, si tú portas el manto de esto, del otro, el don de esto, del otro, tienes que usarlo. Entonces, el ángel destructor dijo, bueno, yo no sé hacer nada sino destruir. Ni siquiera está hablando de Satanás, porque en el primer versículo, en el capítulo 21, el primer versículo habla de Satanás. Satanás es otra cosa. Y muchas veces piensan que el destructor es del diablo. No. El destructor es un ángel que está al servicio de Dios. Y ni siquiera es un ángel caído. Pero Dios lo diseñó para causar destrucción. ¿Es un ángel malo? No. Sino que su diseño es destruir. Entonces el ángel destructor solo está así. Y Dios le dice, anda a destruir, ya vengo. Pum, 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 para. Ok. Sigue destruir. Para. No sabe hacer nada más. Exacto. Bueno, aparte de adorarle a Dios, obviamente, ¿no? Porque eso hacen todos los ángeles. Lo adoran. Porque si no lo adoran, pues ya. ¿Ya? Ok. Entonces. Y dijo al ángel destructor, bastante ahora, bastante. Ahora detén tu mano. El ángel del Eterno estaba parado junto al granero de Ornán y el Jebuseo, perdón. Alzó David sus ojos y vio al ángel. David vio al ángel. Pero no vio a Satanás influenciándole que hiciera algo que Dios le dijo que no haga. ¿Por qué? Porque muchas veces no es necesario que Satanás se te aparezca, sino que te influencie y que te incite. ¿Me captaron? Vio al ángel del Señor, sí, pero no vio a Satanás. Pero sí, Satanás se dio el trabajo de incitarlo a hacer algo que Dios no quería que haga. Pero Dios no impidió que Satanás se acercara a David. ¿Por qué no lo impidió? Porque Dios quiere que entiendas que hay muchas cosas que Él permite que pasen para que tú aprendas a discernir. Te da el chance de discernir. Cuando Satanás se acercó a influenciarle a Eva, Dios no se paró en medio y le dijo, aguanta Satanás, no me influencies Eva. No, lo dejó. Porque Dios ya te dio una orden de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y a Eva le valió. Y a Adán también. Entonces hay cosas que tú ya sabes que no tienes que hacer, pero las haces. Y después estás ahí suplicando. Pero si sabías que no debes hacerlo. ¿Me captan? Entonces, ¿por qué Dios no impidió que Satanás influenciara a David? Porque David ya tenía que entender, porque David veía ángeles, conversaba con Dios, tenía un profeta personal de casa, no de afuera. Entonces David debía decir, a ver, yo quiero hacer un censo, pero Dios no me ha hablado. Y si no me habló a mí, tampoco le ha hablado al profeta que es de casa. No, entonces no lo hago. Pero dijo, oh sí, yo lo quiero hacer y lo hacen porque yo soy el rey y punto. Y cuando se dio cuenta, fue algo en su carne, en sus emociones y la fregó. Y pagaron pisos 70,000, que no tenían nada que ver con la puntos suspensivos de David, con el carácter de David. Estamos acá. Con esto casi acabamos, amados. ¿Dónde está? Entonces, alzó David sus ojos y vio al ángel del Eterno parado entre la tierra y el cielo, y su espada desenvainada en su mano extendida sobre Jerusalén. Entonces se postraron David y los ancianos, cubiertos de cilicio, cayendo sobre sus rostros. Entonces dijo David a Dios, ¿acaso no fui yo quien había ordenado cortar al pueblo? Y yo fui el que he pecado y cometiendo el mal. Pero estas ovejas que han hecho, o sea, el pueblo,
oh el eterno Dios mío, sea por favor tu mano sobre mí y la casa de mi padre, pero en tu pueblo que no haya mortandad, dijo David. Entonces un ángel del Eterno habló a Gad para transmitir a David que suba David para erigir un altar para el Eterno en el granero de Ornán, el Jebuseo. Subió David conforme a la palabra de Gad, que había dicho el nombre del Eterno. Se volvió Ornán y vio al ángel, entonces sus 4 hijos con él se escondieron. Y Ornán había estado trillando trigo. Vino David hasta Ornán, miró a Ornán, vio a David, salió del granero y se posternó a David rostro a tierra y dijo a Ornán, entrégame el lugar del granero y edifícame en él un altar al Eterno. Y quiero soltarte un código que aquí Dios me hizo ver que me voló de aquí a la China. Con el pago de plata completa me lo entregarás y se detenga la mortandad del pueblo. Entonces contestó, ordena a David, toma para ti y que haga mi señor, el rey, lo bueno a sus ojos. Mira, he entregado el vacuno para holocaustos, los trillos para leños, el trigo para la oblación, todo he entregado. Pero dijo el rey David a Ornán, no, si no he de comprar con el pago en plata completa, pues no llevaré de lo que es tuyo para el Eterno y para ofrendas de holocausto gratuitamente. O sea que no me haya costado, él quería pagar. Y entregó David a Ornán por el lugar el peso de 600 secalín de plata. Construyó David allí un altar al Eterno y ofrendó holocaustos y ofrendas pacíficas e invocó al Eterno y le respondió con fuego enviado del cielo. Cuando tú haces las cosas correctas, se prende el asunto. Supo que hizo bien porque Dios le respondió con fuego. ¿Me captaron? Y en la actualidad fuego significa presencia, porque Yeshua te vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso digo que tú y tu corazón son un altar para Dios. ¿Me captaron? Y con esto mira, entonces ordenó el Eterno al ángel y éste desenvolvió su espada y su vaina. En aquel momento, cuando vio David que le había contestado el Eterno y el granero, en el granero de Ornán, el Jebuseo, ofrendó allí. Mientras el tabernáculo del Eterno que había hecho Moisés en el desierto y el altar del holocausto en ese momento estaban en el Ará de Gibón, pero no había podido David ir ante él para pedir a Dios, porque había quedado turbado a causa de la espada del ángel del Eterno. Aquí dice que Ornán, antes de que David fuera, Ornán y su familia vio al ángel. ¿Sí? Y sus hijos se escondieron, asustados. Y cuando David llegó a este hombre, al dueño del granero, le dijo el dueño del granero, pues tome su siervo lo que desee y no me pague por él. ¿Por qué? Porque este hombre había visto al ángel de Jehová parado ahí. Y su familia se asustó. Pero ahora, hay gente que ve el ángel, pero no discierne lo que Dios quiere hacer. Hay gente que ve el ángel y no discierne lo que Dios quiere hacer. Cuando ves al ángel, se entiende acá que accedieron a un nivel de profecía, porque les fue abierto los ojos y vieron el reino de los cielos. Pero no porque les fue abierto los ojos y vieron el reino de los cielos, quiere decir que entendieron el mensaje, porque no escucharon lo que el ángel les dijo, solo vieron. Entonces tú no te puedes dejar guiar solo por una visión, si la visión no fue acompañada por una explicación. Porque aunque el dueño del granero quiso hacer algo bueno y dijo, te voy a regalar el granero, pero es que no entendía la profecía ni la visión ni por qué el ángel se le apareció. Porque hay gente que tiene la visión pero no entiende qué significa y hace las cosas pensando desde su punto de vista sin entender qué es lo que Dios quiere hacer. Por eso tú no te puedes dejar llevar por cualquier loco que te dice, tuve una visión y significa esto. No, porque Ornán, aunque vio al ángel y se acercó al rey David, él dijo, no, llévate todo. El que entendió la visión fue el profeta Gad y David, porque por medio del profeta Gad le dijo a David, anda y compra. Entonces por eso David dijo, no, espérame, no quiero que me regales, aunque suena bonito. Pero si David accedía al regalo, la fregaba de nuevo. Porque ese regalo era la última oportunidad para que frenara la masacre. No, yo no. Exacto. Entonces David dijo, no, ya aprendí la lección. No tengo que hacer lo que a mí me da la gana. Ni pensar que así es, aunque se oiga bien.
Entonces le dijo, sí, tú viste un ángel, perfecto. Tu familia se asustó y salió corriendo. Pero el ángel no te dijo que me lo regales, aunque tu intención es buena. Entonces, no toda intención buena significa que va a hacer las cosas que a Dios le agrade, aunque hayas visto el reino de los cielos. Porque el dueño del granero vio los cielos abiertos porque vio al ángel. Eso se llama revelación, pero no entendió lo que Dios quería hacer. Entonces, por eso tú tienes que tener cuidado con la gente que dice que tuve un sueño, una visión o una revelación. Si no, Dios no le ha explicado el asunto porque están discerniendo lo que ellos piensan. Entonces dice, no, se apareció el ángel en mi granero, viene el rey, me quiere comprar el granero, entonces como se apareció el ángel, no, yo le regalo. Siento la unción y el fuego. ¡No! ¿Me captaron? Entonces, ¿qué hizo David? Le dijo, no, tengo que pagarte lo que es, porque así es lo que Dios quiere. Entonces, muchas veces no porque te toca pagar significa que no sea de Dios. Porque hay gente que cuando te viene algo gratis dicen, no, esto es de Dios. No, ojo, cuidado. Tienes que entender. Porque puede que haya personas del reino que te digan, no, yo te lo regalo, ñaño. No, a ver, aguántate. Se oye bonito. Me caería bien porque me ahorro la plata. Pero a ver, déjame ver si es lo que Dios quiere. Porque va a haber veces que Dios quiere que pagues. Cada centavo. Así te lo regalen. Dios va a querer que pagues. ¿Por qué? Porque tenía que pagar el precio por lo que él hizo. Entonces, bonito, se equivocó y a él no le tocó pagar nada y los 70,000 murieron de por gusto. No, pues, aunque sea la plata, le tenía que aflojarse a David ahí. ¿Me captaron? Entonces, no porque alguien vea a los ángeles, significa que está entendiendo la visión y qué es lo que Dios quiere hacer. Por eso tienes que tener cuidado con quién hablas. Y con quién hablas, qué es lo que ve. Porque aunque David vio el ángel de Jehová y el dueño del granero vio el ángel de Jehová, no significa que como hay una conexión en la visión, los dos entendieron la visión. Porque muchos te pueden decir, estoy viendo esto y tú vas a decir, yo también lo vi. Aunque yo muchas veces te he dicho que cuando viene un profeta y te dice algo que solo tú lo sabías, es de Dios, perfecto. Pero también tienes que analizar el segundo punto, y aquí viene el segundo punto, que aunque tú viste lo mismo que lo que el que te está hablando vio, no significa que el que también vio lo mismo que tú entienda lo que Dios te dijo a ti. ¿Me captaron? Porque te vienen con el cuento, tuve esta visión, yo también, y ya te engancharon, y caíste. Ya, tuviste la misma visión que yo, pero ¿qué entendiste? Porque a mí me vino la visión y Dios me habló. Pero a ti, ¿qué te habló? ¿Sabes que me dijo que es gratis? No, a mí me dijo que tengo que pagar, ñaño. Tuviste la visión, pero Dios no te habló. Solo te la mostró. No la entendiste. ¿Te acuerdas de lo que te leí del libro de Daniel, capítulo 9? Que ahí, cuando el ángel Gabriel le habló a Daniel, le dijo, esta es la visión de las 70 semanas. ¿Ya? Exacto. Esta es la visión de las 70 semanas. Pero le dijo, pero te tengo que explicar para que entiendas. Entonces, una profecía tiene que ser explicada por quien te está revelando. Entonces, si Dios te muestra a ti algo, te la va a explicar. Y si no te lo explica, tienes que esperar a que te explique porque tienes que entender la visión. ¿Ya? En cambio, aquí el dueño del granero no había entendido la visión. Solo dijo, se le me apareció el ángel, viendo el rey. Me postré con respeto delante del rey, así que te voy a regalar esto. No, y si no era para regalar. Ay. Hay gente aquí que por guiadas por una pseudo unción, un pseudo gozo, les gusta regalar cosas y no saben que Dios no quiere que la regales, porque tal vez Dios quiere que te la van a comprar. Y tú por tirarte tal vez de ungido estás perdiendo hasta un dinero que te va a entrar. Porque acá el dueño del granero quiso regalar el granero, pero Dios le dijo, un ratito, mijo, te voy a bendecir, espérate. Porque el que pecó fue el cabezón de David acá. Y el pecado de él te conviene a ti porque voy a hacer que él te pague a ti por tu granero. Y cash, al peso. Entonces el que entendió la visión muchas veces por acelerado, casi la friega, porque por acelerado muchos se pierden bendiciones porque no entienden la visión. ¿Me la captaron? Aquí el dueño de granero se iba a perder la bendición, aunque la buena intención de él era regalarlo, pero la intención de Dios con él era que reciba plata por lo que tenía que dar. Entonces, por eso tú tienes que cuando ves algo, espérate, analiza, consulta con los de casa. Consulta con los de casa. Porque eso es ser sabio, eso es ser prudente. ¿Ya? Si yo no tengo aquí a quién consultar, pues me mantengo con los de casa, pues apóstol, porque es mi cabeza directa.
¿Me captan? Es mi cabeza directa. Y aunque tal vez el apóstol no me diga lo que yo quiero oír, me va a decir lo que necesito. Entonces, apóstol, ¿qué hago? Ore, pastor Julio. Pero ¿y qué más? Ore. ¿Qué te pones a pensar? ¿Es lo correcto? Pues sí, porque al decir ore, pastor Julio te está diciendo, conéctese con Dios, mijo. A ver, ¿qué le dice? ¿Es sabio esa respuesta? Obvio. Pero tú puedes decir, no, pues para que me diga ore, pues yo mismo me ponía a orar. Exacto. Pues, ¿qué te estaba diciendo? Pues te falta orar. ¿Le agarraron? ¿Ya? Pero siempre estamos acostumbrados a que alguien de afuera necesitamos que nos diga algo. Y nos olvidamos que hay en casa. Pero muchas veces le damos más importancia. ¿Por qué? Por el simple hecho que viene de afuera. Pero te apuesto de que si tú vas a otra iglesia te van a apreciar más de lo que te aprecian acá. Claro, si te vas a otra iglesia a predicar. Supongamos acá al hermano. Le dicen, hermano, ¿sabe qué? Quiero que cuando estemos en Guayaquil, le voy a hacer que predique en la noche. Y para que el hermano se suelte una prédica. Y como nunca le has oído predicar, le escuchaste predicar allí, dices, pero puchicas, en la casa de oración no dice nada. Y acá se soltó horrendo código. Y la gente del otro iglesia va a quedar, wow, hermano, venga, ore por mí, póngame manos. El otro, vale, se fuera, ya te reprendo. Ya. Pero acá no le prestabas atención. ¿Por qué? Porque nunca te acercaste donde el hermano a preguntarle algo y no sabes si el hermano tiene horrendo don de sanidad. En serio, tiene un tremendo don de sanidad el hermano. Pero no sabías por qué, porque no te acercas a preguntarle. ¿Cómo sabe el pastor? Porque yo sí he conversado con él. ¿Me captan? Entonces el hermano tiene ungida las manos. Entonces te impone manos y si está dentro de la voluntad de Dios, te sanaste. Lo puede hacer con cualquiera, lo puede hacer, sí, pero hay gente que aporta el don de sanidad porque la palabra dice, unos tendrán don de sanidad. Pues el varón acá lo tiene. Pero pues como casi no conversan con el siervo, pues no se enteraron. Entonces, si alguna vez el siervo nos acompaña otra vez a Guayaquil o a algún lado, y pues pague el espíritu le toca para que ore por una persona que estaba con cáncer, fue, le impuso manos y se sanó ese rato. O había un ciego y le impuso manos y se sanó ese rato y vio ese rato. Wow, todo el mundo se va a lanzar encima del hermano. Pero acá nadie le paraba bola. Porque así es la gente. Aprecian el talento del de afuera, pero no el que tienen en casa hasta que se dan cuenta cuando el de casa despegó. Y lo tuvieron años al lado y nunca le prestaron atención. ¿Me captan? Eso debemos de entender. El rey David nunca prestó atención al de casa y quería hacer las cosas por su lado. Pongámonos de pie. Espero que hoy hayas aprendido algo más de lo que es el don de profecía y cómo trabaja el ministerio profético. ¿Ok? Oremos para despedirnos. Bendito sea Jehová. Soberano Rey, tuya es la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Te damos gracias, Padre de gloria, por lo que tú haces. Porque tú nos amas mucho. Porque tú estás aquí con nosotros. Y hermoso soberano Rey de gloria, gracias porque nos instruyes, gracias porque nos hablas, gracias porque nos enseñas muchas cosas. Y la primera vez que escuché esta adoración, pues me impactó mucho porque muchas veces nos concentramos en depender de nosotros mismos y no del Eterno. Regálale un minuto de adoración, por favor. Perdí por hacer todo a mi modo. Antes de despedir el servicio. Solo dependo de ti. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame.
no pienso en ti. Si notas que la mano me hizo cambiar, y veces pienso en mí mismo al hablar. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Dile, hazme saber. Hazme entender que no estoy en él. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque puedas devolver al camino donde un día caminé, Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti. Pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque puedas devolver al camino donde un día caminé, Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque puedas devolver al camino donde un día caminé, Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, háblame. Gracias, soberano Rey, por este tiempo. Jehová te bendiga, o te bendiga el Eterno, como está en la traducción hebrea acá, y te cuide. Ilumine el Eterno su rostro hacia ti y te agracie. Alce el Eterno su rostro hacia ti y te otorgue paz. En el nombre de Yahshua el Mesías, amados, estamos despedidos. Dios bendiga, Dios guarde.